Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco. Bienvenidos o bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde exploramos cada detalle de las vidas de nuestros actores y actrices turcas más amados. Espero que estén todos de maravilla y listos para sumergirnos juntos en un nuevo chismecito jugoso. Hoy vamos a hablar de una confesión que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, una revelación que nos ha dejado a todos boquiabiertos y con ganas de saber más. Sí, amigos míos, hablamos de Hande Erçel, la reina de nuestros corazones, y sus recientes declaraciones sobre Kerem Bürsin. Prepárense porque esto se pone interesante. Como saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento, una relación que nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, y que conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y su amor fuera de ella parecía un cuento de hadas. Pero como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. Sin embargo, la historia no termina ahí. Recientemente Hande Erçel ha concedido una entrevista explosiva donde ha revelado un detalle crucial sobre su relación con Kerem, un detalle que nos da una nueva perspectiva sobre cómo se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. Y la frase clave es: Kerem confió en mí cuando nadie más lo hizo. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere Hande? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta confesión? Pues no se muevan de sus asientos, porque vamos a desentrañar cada detalle de esta historia, analizar las posibles interpretaciones y, como siempre, chismosear un poquito sobre la vida amorosa de estos dos íconos turcos. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones, análisis, noticias y por supuesto mucho chismecito jugoso. Y si les gusta este vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. La frase Kerem confió en mí cuando nadie más lo hizo es una bomba. Es una declaración poderosa que sugiere que Hande Erçel se enfrentó a momentos de duda, de crítica, incluso de soledad profesional, y que Kerem Bürsin fue su faro, su apoyo incondicional. Para entender la magnitud de esta declaración, tenemos que recordar el contexto en el que se desarrolló la carrera de Hande Erçel. Desde sus inicios, Hande ha estado bajo el microscopio público. Su belleza innegable la catapultó a la fama, pero también la convirtió en blanco de críticas y juicios. Se le cuestionó su talento actoral, se le criticó su estilo, se le juzgó su vida personal. En un mundo tan competitivo y despiadado como el del espectáculo, es fácil sentirse solo y vulnerable. Imaginen por un momento la presión a la que Hande estuvo sometida. Era una joven actriz que intentaba abrirse camino en una industria llena de tiburones. Tenía que demostrar su valía constantemente, luchar contra los prejuicios y superar las expectativas. No es de extrañar que en algún momento se sintiera insegura y abrumada. Y es ahí donde entra Kerem Bürsin. Él no solo era su compañero de trabajo, era su amigo, su confidente y su pareja. Él vio más allá de la superficie, él confió en su talento, en su potencial, en su capacidad para brillar. Él la apoyó incondicionalmente, la animó a seguir adelante y la ayudó a superar sus miedos. ¿En qué momento específico pudo haber confiado Kerem en Hande cuando nadie más lo hacía? Podrían ser varios, y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Para contextualizar mejor esta explosiva declaración, debemos sumergirnos en los momentos clave de la carrera de Hande y en la dinámica de su relación con Kerem, tanto dentro como fuera del set. Pensemos en los inicios de Hande. Aunque su belleza era innegable y le abrió muchas puertas, también la encasilló. Muchos la veían como una cara bonita, sin tomar en serio su potencial actoral. En sus primeros papeles, luchó por demostrar que era más que una cara bonita. Podría ser que en esos momentos de incertidumbre, cuando los productores dudaban en darle papeles importantes y los críticos la menospreciaban, Kerem fuera uno de los pocos que realmente creía en ella. Tal vez él vio esa chispa, esa dedicación, ese talento en bruto que otros ignoraban. Quizás la alentó a tomar riesgos, a prepararse a fondo para cada papel y a no dejarse intimidar por las críticas. Profundicemos en el proceso de casting de Sen Kalkapm. Aunque Hande era ya una actriz conocida, el papel de Eda Yildiz era un desafío considerable. Se trataba de un personaje complejo con múltiples facetas y una gran carga emocional. ¿Podría ser que, durante las pruebas de casting, Hande sintiera la presión de estar a la altura de las expectativas? ¿Podría ser que dudara de su capacidad para interpretar a Eda con la autenticidad y la profundidad que requería el personaje? En ese contexto, la confianza de Kerem en ella podría haber sido crucial para que Hande superara sus inseguridades y se ganara el papel. Quizás Kerem la vio ensayar, la animó a conectar con el personaje y le transmitió su propia fe en su talento. Quizás le dijo algo como: sé que puedes hacerlo. Eda está en ti. Solo tienes que dejarla salir.
Luego consideremos la fama repentina que trajo consigo Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. De repente sus vidas privadas estaban bajo el escrutinio público, cada movimiento era analizado y comentado. ¿Cómo lidió Hande con esa presión? ¿Cómo afrontó la invasión a su intimidad, los rumores, las críticas, las expectativas desmesuradas? En esos momentos la relación con Kerem, que también estaba experimentando la misma situación, debió ser fundamental. Podrían haber compartido sus miedos, sus frustraciones, sus inseguridades. Kerem, que ya tenía más experiencia en la industria, podría haberle dado consejos, haberla ayudado a manejar la fama y a mantenerse centrada. Quizás le recordaba constantemente la importancia de mantener los pies en la tierra, de no dejarse llevar por la adulación y de concentrarse en su trabajo. No olvidemos la presión de mantener el éxito de la serie. Senkalkam se convirtió en un fenómeno, y la responsabilidad de mantener la calidad y la química en pantalla recaía sobre Hande y Kerem. ¿Podría ser que en algún momento Hande sintiera el peso de esa responsabilidad? ¿Podría ser que dudara de su capacidad para mantener la magia en pantalla, para seguir conectando con el público y para sorprender a los fans? En esos momentos el apoyo de Kerem podría haber sido fundamental. Quizás él la animaba a experimentar, a tomar riesgos, a proponer nuevas ideas. Quizás le recordaba constantemente que la clave del éxito era la confianza mutua, la colaboración y la pasión por el trabajo. Y por supuesto, no podemos ignorar las críticas a su trabajo. Como toda actriz, Hande ha recibido críticas a lo largo de su carrera. Algunas críticas eran constructivas, otras eran simplemente malintencionadas. ¿Cómo afrontó Hande esas críticas? ¿Cómo lidió con los comentarios negativos, los juicios injustos y los ataques personales? En esos momentos, la confianza de Kerem en ella podría haber sido crucial. Quizás él la defendía públicamente, la animaba a ignorar las críticas y le recordaba constantemente su talento y su valía. Quizás le decía algo como, no dejes que las críticas te definan. Tú sabes lo que vales. Sigue trabajando duro y demuestra a todos lo que eres capaz de hacer. Finalmente no olvidemos los momentos personales. La vida de Hande, como la de cualquier persona, no ha estado exenta de dificultades. Ha enfrentado pérdidas, decepciones, momentos de tristeza y soledad. ¿Podría ser que en esos momentos de vulnerabilidad, Kerem fuera su principal apoyo? ¿Podría ser que él la consolara, la escuchara, la animara a seguir adelante? En esos momentos, la confianza de Kerem en ella podría haber sido un bálsamo para su alma. Quizás él le recordaba constantemente su fortaleza, su resiliencia y su capacidad para superar cualquier obstáculo. En todos estos escenarios, la frase Kerem confió en mí cuando nadie más lo hizo, adquiere un significado profundo y conmovedor. Revela la existencia de un vínculo especial entre Hande y Kerem, una conexión que trascendía lo profesional y se adentraba en lo personal. Sugiere que Kerem fue mucho más que un simple compañero de trabajo o una pareja, fue un amigo, un confidente, un mentor, un apoyo incondicional. ¿En qué momento específico pudo haber confiado Kerem en Hande cuando nadie más lo hacía? Podrían ser varios. Quizás durante las primeras etapas de Senkalkam, cuando Hande se sentía insegura sobre su interpretación del personaje de Eda. Tal vez Kerem la vio dudar, la vio luchar contra la presión de las expectativas y la animó a confiar en su instinto, en su talento natural. Quizás le dijo algo como, no te preocupes por lo que digan los demás, tú tienes la capacidad de hacer este personaje tuyo. Confío en ti, sé que puedes hacerlo. O quizás se refiere a un momento posterior, cuando la serie ya era un éxito rotundo y la fama y la atención mediática se intensificaron. En ese momento, Hande pudo haber sentido el peso de la responsabilidad, la presión de mantener el éxito y la dificultad de lidiar con la vida pública. Tal vez Kerem la vio agotada, la vio estresada y la ayudó a mantenerse centrada, a recordar por qué amaba actuar y a no dejarse abrumar por la fama. Quizás le dijo algo como, recuerda quién eres, recuerda lo que te apasiona. No dejes que la fama te cambie. Confío en que seguirás siendo la misma persona talentosa y auténtica que siempre has sido. Incluso podría referirse a momentos más personales, como cuando Hande se enfrentó a críticas injustas o a rumores malintencionados. En esos momentos es fácil sentirse solo y desamparado. Es ahí donde el apoyo de una persona cercana puede marcar la diferencia. Tal vez Kerem la defendió públicamente, la protegió de los ataques y la animó a ignorar las críticas. Quizás le dijo algo como, no les hagas caso, son solo personas envidiosas que intentan hacerte daño. Tú eres una persona maravillosa y talentosa. Confío en ti, sé que eres más fuerte que esto. Sea cual sea el momento específico al que se refiere Hande, lo importante es que esta declaración revela la profunda conexión que existió entre ellos.
Revela que Kerem fue mucho más que un simple compañero de trabajo, fue un verdadero amigo, un confidente y un apoyo incondicional. Y esta confesión también nos hace reflexionar sobre la importancia del apoyo en la vida, especialmente en momentos difíciles. Todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, que nos anime a seguir adelante y que nos ayude a superar nuestros miedos. Todos necesitamos a alguien que confíe en nosotros cuando nadie más lo hace. Este tipo de apoyo no solo es crucial en el ámbito profesional, sino también en el personal. Tener a alguien que crea en ti cuando te sientes perdido o inseguro puede ser la diferencia entre rendirte y seguir luchando por tus sueños. Ahora, vamos a especular un poco como buenos chismosos que somos. ¿Creen que esta confesión de Ande es una forma de reconciliación? ¿Será que hay esperanza de que vuelvan a estar juntos? Pues, amigos míos, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. El misterio que rodea su relación post-ruptura es combustible puro para el chismorreo. Desde que terminaron su relación, Ande y Kerem han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. No han dado muchas entrevistas y han evitado hablar el uno del otro públicamente. Esto ha alimentado las especulaciones y los rumores sobre su posible reconciliación. El silencio es oro, dicen, y en este caso, ha valido oro para mantener a los fans en vilo, analizando cada gesto, cada comentario, cada publicación en redes sociales en busca de pistas sobre su posible reencuentro. Algunos fans creen que esta confesión de Ande es una señal de que todavía siente algo por Kerem. Piensan que al revelar este detalle íntimo de su relación, Ande está abriendo la puerta a una posible reconciliación. Argumentan que si no sintiera nada por él, no habría compartido esta información con el público. Esta teoría se basa en la idea de que el amor verdadero nunca muere, y que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo persisten. La confesión de Ande en este sentido, sería una forma sutil de expresar esos sentimientos y de dejar la puerta abierta a una segunda oportunidad. Otros, por el contrario, creen que esta confesión no significa necesariamente que quieran volver a estar juntos. Piensan que Ande simplemente está expresando su gratitud hacia Kerem por el apoyo que le brindó en momentos difíciles. Argumentan que es posible tener una relación de amistad y respeto después de una ruptura amorosa. Esta perspectiva se centra en la madurez y la capacidad de superar las diferencias. La confesión de Ande en este caso, sería un gesto de reconocimiento hacia la persona que estuvo a su lado en los momentos más difíciles, sin que ello implique necesariamente un deseo de retomar la relación amorosa. Y por supuesto también están aquellos que piensan que todo esto es una estrategia publicitaria. Argumentan que los actores y sus representantes a menudo utilizan su vida personal para generar interés mediático y aumentar su popularidad. Piensan que esta confesión de Ande podría ser una forma de mantener viva la llama de su relación con Kerem y atraer a nuevos fans. Esta teoría, aunque cínica, no deja de ser plausible. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental, y las relaciones amorosas son un ingrediente clave para mantener el interés del público. La confesión de Ande en este sentido podría ser una jugada estratégica para mantener su nombre y el de Kerem en el candelero, y para generar expectación de cara a futuros proyectos. ¿Cuál es la verdad? Pues, como dije antes, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que Ande y Kerem fueron una pareja muy querida por el público y que muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo. Solo el tiempo dirá si este sueño se hará realidad. La realidad es que el futuro de su relación es incierto, y solo ellos tienen la respuesta. Mientras tanto, los fans seguirán especulando, analizando cada detalle y soñando con un final feliz. Pero más allá de las especulaciones sobre su vida amorosa, esta confesión de Ande nos deja una lección importante, la importancia de la confianza y el apoyo mutuo en cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o profesional. Cuando alguien confía en nosotros, nos da la fuerza para superar nuestros miedos y alcanzar nuestro máximo potencial. Y cuando nosotros confiamos en alguien, le damos la oportunidad de brillar y de convertirse en la mejor versión de sí mismo. Esta lección es universal y aplicable a todos los ámbitos de la vida. Cultivar relaciones basadas en la confianza y el apoyo mutuo es fundamental para nuestro bienestar emocional y para nuestro desarrollo personal. Así que, amigos míos, recordemos siempre esta lección y esforcémonos por ser personas que confían en los demás, que los apoyan y que los animan a seguir adelante. Porque al hacerlo, no solo estaremos ayudando a los demás, sino que también estaremos creando un mundo mejor para todos. Un mundo donde la empatía, la solidaridad y el apoyo mutuo sean los pilares de nuestras relaciones. Y hablando de apoyar a los demás, quiero recordarles que este canal está aquí para ustedes. Queremos ser su fuente de información, de entretenimiento y de chismecitos sobre el mundo del espectáculo turco. Queremos ser su comunidad, su lugar de encuentro donde puedan compartir sus opiniones, sus ideas y sus pasiones. Este espacio es para ustedes y nos esforzamos por crear contenido que les interese y les haga disfrutar. Por eso los invito a participar activamente en este canal.
Dejen sus comentarios, compartan sus opiniones sobre este vídeo, díganme qué piensan sobre la confesión de Ande, sobre su relación con Kerem y sobre la importancia del apoyo mutuo. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son valiosas para nosotros, y nos ayudan a mejorar y a ofrecerles contenido de calidad. También los invito a sugerirme temas para futuros vídeos. ¿Qué les gustaría que analizáramos? ¿Qué actores o actrices les interesan? ¿Qué series o películas quieren que comentemos? Sus sugerencias son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Queremos saber qué les apasiona y qué les gustaría ver en nuestro canal. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones, análisis, noticias y por supuesto mucho chismecito jugoso. Queremos que sean parte de nuestra comunidad y que disfruten de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Bueno, mis queridos amantes del drama turco, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir este chismecito con ustedes y analizar la confesión de Hande Erçel. Para recapitular brevemente, hoy hemos hablado sobre la reciente confesión de Hande Erçel, donde reveló que Kerem Bürsin confió en ella cuando nadie más lo hizo. Hemos analizado el contexto de esta declaración, las posibles interpretaciones y las